Nos toca hoy es el 2.6, combinación de funciones. Como les dice ahí, sumas, diferencias, productos cocientes y composición de funciones, ¿sí? Alguna idea, algo se vienen preparando con lo que ya trabajamos anteriormente, pero vamos a ver sobre todo el resumen que está aquí debajo, ¿sí? Dice, sean f y g funciones con dominios a y b, entonces las funciones suma, resta, suma o diferencia, producto y cociente están definidas como sigue. La suma de las funciones, f más g de x es la suma de las funciones y el dominio es la intersección de los dos dominios. ¿Qué quiere decir la intersección? Son los valores que son comunes a los dos, ¿sí? Si hay algo que solamente está en A y no está en B, entonces no es válido, ¿sí? F menos G es la resta de las funciones y también el dominio es la intersección de los dominios. F por G es la multiplicación de las funciones. El dominio es lo mismo, la intersección de dos, o sea, son todos los valores que cumplen con las dos en los dos dominios. F sobre G, o sea, el cociente, es el cociente de las funciones y el dominio de la nueva función que queda de ese cociente es la intersección. Y ojo que los valores de G, pueden haber valores que pertenezcan al dominio de G, o puede estar 0 en el dominio de G, pero en este caso hay que eliminarlo, ¿sí? Son esos valores que hacen 0 al denominador. Está bien explicado, creo, en el ejemplo ¿sí? Tengo una función f, 1 sobre x menos 2, g que es raíz cuadrada de x. Hay que encontrar las funciones suma, resta, multiplicación, división y sus dominios. Y esto que indica sí es la suma de f y g en el valor 4, la resta entre f y g en el valor 4, o sea, todas las funciones en ese valor. ¿Sí? Si yo tengo que sumar, ¿sí? Antes de ponernos a trabajar. El dominio de la función f, ¿qué son? Acuérdense que tienen que buscar los valores que no anulen el denominador en este caso. Entonces, el dominio de la función f, x tal que x, sea distinto de 2, porque si yo pongo 2, menos 2 se me hace 0. En g tengo una función raíz. Entonces, van a ser aquellos valores que sean mayores o iguales que 0. La intersección de los dominios, como les dice ahí, son las x mayores que 0 y en las x mayores que 0 está incluido el 2. Pero como el 2 está fuera de f, yo lo tengo que sacar. Entonces el dominio va a ser desde 0 hasta 2, con un paréntesis, quiere decir que no está incluido el 2, en unión del 2 hasta el infinito, porque el 2 no está incluido, ¿sí? Acuérdense, el corchete dice que el 0 está incluido y el paréntesis hace referencia a que el 2 no está incluido. Entonces, acá nos muestra el ejemplo de la suma de las dos, es simplemente plantear las dos funciones, y el dominio es el que vimos ahí arriba. La resta de las dos, se escribe la resta entre las funciones, el dominio es el mismo. El producto de las dos sería esto multiplicado por raíz de x, como es 1 queda raíz cuadrada de x sobre x menos 2, el dominio es el mismo. Y el cociente sería a 1 sobre x menos 2 dividirlo por la raíz cuadrada de x. Entonces, acá fíjense que hay que prestar atención a algo. ¿Qué hace 0 al denominador? El 2. ¿Y qué hace 0 al denominador? Que x sea 0 también. Entonces ya no hablo de x mayor o igual que 0, sino que simplemente x mayor, ¿sí? Y ahí nos queda definido este nuevo dominio. Hay que prestar atención sobre todo al cociente, ¿sí? Cuando x vale 4, no es más que reemplazar la x por el valor 4. Con una calculadora sacamos el valor, ¿sí? No creo que haya problema en eso. Acá les muestra el ejemplo 2, uso de suma gráfica. ¿Qué quiere decir? Dice, las gráficas f y g se muestran en la figura 1. Tengo esta gráfica para f y esta gráfica para g. Dice, use suma gráfica para graficar la función de f más g. Entonces, le muestra
esto es esto es f y esto es g. La suma que va a ser a una función le sumo la otra, o sea, que esto que está acá lo traslado acá arriba. No es más que eso. Bien, ahora viene algo que hay que prestar un poquito más de atención o que por ahí puede llegar a confundirlo, pero no lo vamos a tomar de esa manera. Composición de funciones, ¿sí? Acá les da un ejemplo como una maquinita, digamos, ¿sí? Entra x, en g sale lo que vale la función g, en este caso es x al cuadrado más 1, eso entra en f y tenemos esta salida. ¿Qué es f? Raíz cuadrada de x. Pero entró x al cuadrado más 1, entonces sale la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, ¿sí? Ahí se los muestra con un ejemplo en particular. Vamos a la teoría. Composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, la función compuesta, y se escribe así con un circulito entre ellas, f compuesta con g, también llamada composición de f y g, está definida por f compuesta con g de x, f compuesta con g. En f entra g, ¿sí? En g entra x, en f entra g, y lo que sale es lo que corresponde a la función f. Ahí tienen un diagrama, les dice el dominio de f compuesta con g es el conjunto de toda x en el dominio de g, tal que g de x está en el dominio de f. En otras palabras, f compuesta con g de x está definida siempre que tanto g de x como f compuesta con g de x estén definidas, ¿sí? X entra en g, g entra en f, y f compuesta con g va de x hasta lo que sale, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo bien detallado. Sea la función f de x al cuadrado. G de x es x menos 3. Encuentre las funciones compuestas, ¿sí? F compuesta con g, en f entra g. Entonces, en f entra g de x, que era x menos 3. F resulta que a x lo eleva al cuadrado y esa es la función. Ahora tengo que encontrar al revés, g compuesta con f. En g entra la función f. F resulta que era x al cuadrado. Y g, ¿qué es lo que hace? A x le resta 3, o sea, x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Y ahí analiza los dominios. F compuesta con g de 5, es nada más que reemplazar. La primera está acá, ¿sí? En 5, 5 menos 3 es 2, al cuadrado 4. Y en esta, 5 al cuadrado, g compuesta con f de 7. Yo estaba con el 5, no me daba. 7 al cuadrado es 49, menos 3 es 46, ¿sí? Bien, y ahí les muestra otro ejemplo. Raíz, fíjense que acá, raíz de raíz, ¿sí? F es raíz cuadrada de x, g es la raíz cuadrada de 2 menos x. Encuentre las siguientes funciones y sus dominios. Primero habría que tratar de analizar el dominio de cada una, ¿sí? Y después ver qué es lo que ocurre. Pero por ahí ya con la composición es más fácil. Dice, f compuesta con g. Entonces, en f, que es raíz cuadrada de x, entra g, que es la raíz cuadrada de 2 menos x. ¿Qué nos queda? Raíz de raíz. Si se acuerdan, se multiplican los índices. Entonces, en vez de raíz cuadrada, nos queda raíz cuarta de 2 menos x. ¿Qué pasa para esto? ¿Qué es lo que nos anula el denominador? Que esta expresión, 2 menos x, sea mayor o igual que 0. Entonces, son las x tal que x tiene que ser menor o igual que 2. O sea, desde menos infinito hasta el 2 inclusive. Ahora, al revés, en g va a entrar f. Entonces, va a ser la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de x, ¿sí? Bien, y ahí ya es otra cosa. Dice, para que raíz cuadrada de x esté definida, debemos tener que x sea mayor o igual que 0. Para que raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de x esté definida, debemos tener que 2 menos raíz cuadrada de x mayor o igual que 0, es decir que la raíz cuadrada de x tiene que ser menor o igual que 2,
Por lo tanto, x menor o igual que 4. Entonces, tenemos que x está entre 0 y 4, de modo que el dominio de G compuesta con F es el intervalo cerrado 0, 4. Fíjense que no es lo mismo una función F compuesta con G y G compuesta con F. Anótenlo aparte, vayan haciéndolo por pasos ustedes y por ahí lo logran comprender un poquito mejor si no lo entendieron. F compuesta con F es en F meter la misma función, ¿sí? Raíz cuadrada de la raíz cuadrada de X y de la raíz cuarta de X desde 0 a infinito. Y G compuesta con G es meter en G su misma función. Y acá tenemos que analizar ahora dos cuestiones. Que esto sea mayor o igual que 0 y que toda la expresión sin la raíz 2 menos la raíz cuadrada de 2 menos x también sea mayor o igual que 0. ¿Sí? De ahí surge el dominio de G compuesta con G. Pero lo van anotando si quieren en una hojita y lo van haciendo tranquilitos paso por paso. Acá tienen otro ejemplo. Ojo con este. Composición de tres funciones. F compuesta con G compuesta con H. En ese orden H entra en G y eso entra en F, como les muestra ahí. ¿Sí? F es x sobre x más 1, G es x elevado a la 10, H es x más 3. Entonces, x más 3 entra en G, que va a quedar x más 3 elevado a la 10, y todo eso entra en F. Y de eso resulta esa expresión. El ejemplo 6 es reconocer una composición de funciones. ¿Sí? Si yo tengo esta expresión, ¿cuáles serían las funciones? Por un lado tengo x más 9 y por otro lado tengo la raíz cuadrada de la raíz cuarta, de una expresión. Entonces esas son las funciones. G es x más 9, F es raíz cuarta de x. Ahí tienen alguna aplicación, un problemita. Y ya vienen los ejercicios. Así que yo después les voy a indicar cuáles son los que van a tener que hacer ustedes.